que están dentro del programa, pero yo no lo vi como importante. Pero estudio lo que puede haber en varios lados. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la exportación, yo especifico en el texto cuáles son los documentos a exportar e importar. Esto tiene que ver los multimodales, los marítimos, así que no voy a explicar. Documentos necesarios para exportar, el mandato, la nota de instrucción de embarque, la factura comercial, lista de empaque, conocimiento de embarque, el BL, certificado, visto bueno, autorizaciones, certificado de origen. Los para importar son súper parecidos: marítimo, BL, Airwheel, terrestre, carta aporte, factura comercial, lista de empaque, el tema sanitario, el mandato para importar, la declaración jurada del precio, el certificado del seguro y el certificado de origen. Papeles general. Esto lo hablamos en transporte, hablamos un poquito de transporte marítimo, el NBOC, que dice que una persona natural jurídica oferta servicios regulares y grupaje marítimo a través de la reserva de espacio en buque para los envíos en representación del consignatario. O sea, claramente establece lo que son espacios mismos, ¿ya? Que lo vimos la otra vez cuando hablábamos un poquito de al casco entero y todo eso. Aquí tienen fórmula, que no va a ser cubicaje, ¿verdad? Estoy tratando que no, por un ejercicio que sale, que lo voy a contar el lunes. En esta de acá habla un poquito de lo que es el proceso de la exportación en general. Habla de la importación paso a paso, el proceso que hay, habla del DUS, etcétera. Esta parte la conversamos la otra vez, en general, cuáles son las cosas de la agente de aduana. A mí lo que más me interesa de la agente de aduana es que es un ministro fe, ¿ya? Que es el encargado de hacer la relación y hacer el proceso completo. Para que lo vayan leyendo. Aquí me voy a quedar algunas definiciones. Operadores logísticos. Por ejemplo, de cómo escoger un operador logístico. ¿Cuál ustedes creen que es la más importante? Aquí dice, ¿cómo escoger un operador logístico? ¿Ya? ¿Cuáles son las características o qué tengo yo para fundamentar mi decisión? ¿Cuál de las que están ahí? ¿Ah? ¿Experiencia? ¿Y qué les parece el sistema de información y seguimiento de carga? Depende. Sí, pues depende de lo que yo quiera mover. Y si quiero mover algo que es caro, que es como valorizado, sí voy a necesitar que tenga un sistema de información bueno y que pueda seguir la carga. Por ejemplo, de las que están acá, la variable más cara, la que involucra que a veces el operador logístico sea más caro, es el sistema de información y seguimiento de carga. Porque hoy día las empresas cada vez lo que más necesitan es saber dónde está el producto. Y para eso están tercerizando y buscando un operador logístico. Por ejemplo, cuando yo hablaba recién del ejemplo de Blue Express, el gran problema que tiene Blue Express hoy día es que no tiene un seguimiento de información, un seguimiento de carga. Es súper ambiguo. ¿Ah? Tiene bodega, ¿no? Tiene bodega, tiene un seguimiento, pero el problema de ellos es que tienen problemas con el ingreso de los, ¿cómo decirlo?, del tema del contrato o los productos que estamos enviando tienen información puesta manual, no tienen automatización, por lo cual a veces usted le puede decir al sistema de información que el producto llegó a Piapó y nunca salió de Santiago, porque esa parte todavía es manual, no es automático. Entonces lo que la guía en el mercado hoy día, lo más importante para elegir hoy día un operador logístico, obviamente el sistema de información, seguimiento de carga, pero es lo más caro. Por ejemplo, en el curso anterior, un alumno que trabajaba en Correos de Chile dijo que hoy día lo que lo hace más caro a Correos de Chile es el sistema de información de seguimiento de carga. Y en verdad, por lo que yo he escuchado, hoy día debiera ser el de Correos de Chile el que tiene un mejor sistema de información. ¿Ya? Ojo con eso. Por ejemplo, en esta acá, yo hablo de la documentación completa de la instrucción física internacional. Factura comercial, lista de empaque, conocimiento de embarque, guía aérea, guía de aporte, carta de aporte OTM, póliza de seguro, certificado de origen, licencia de exportación. Habla de todas las funcionalidades, cuándo van a aplicar, y a ver quién la va a emitir, y la palabra en inglés cómo se ocupa en el transporte internacional. ¿Ya? Esto para que lo vayan leyendo y lo podemos preguntar en la prueba. No lo voy a explicar porque lo tienen que haber visto antes. El contrato de transporte. Vimos el contrato de transporte en las clases anteriores desde el punto de vista del Airwheel un poco, hablamos un poquito de la carta de aporte, hablamos del BL. El contrato en general, el contrato de transporte dice que es un contrato totalmente típico, entre dos partes. Es un contrato nominado, que tiene un nombre determinado, igual que un cheque, el tema del endosar y toda la cuestión, que normalmente en algunos textos dice que el BL se puede endosar, el Airwheel dice que no, y en general todo ese tipo de contrato de transporte se puede endosar. Dice que es un contrato consensual, que se perfecciona, por el solo consentimiento de las partes.
es un tema importante. Al ser consensual, las dos partes tienen que estar de acuerdo en hacer algún tipo de modificación. No puede ser una modificación unilateral. Es de palabra, ¿no? Es de palabra. Dice que un contrato oneroso, dice que ambas partes perciben las utilidades y cada parte se graba beneficio a la otra. Al ser oneroso, tiene algún tipo de... un aporte. Es oneroso porque las dos partes reciben utilidades, ¿ah? Y algunas de las partes tienen que salir beneficiados. Por ejemplo, cuando hablamos de contrato de transporte, desde el punto de vista del Incotep, tiene que estar totalmente establecido. Nos dimos cuenta por el video que vimos que cada Incotep va a beneficiar tanto al exportador y al importador, y en la negociación va a estar la clave. En el contrato de transporte va a ser lo mismo, va a ser oneroso para una de las dos partes de acuerdo a la negociación que yo haga. Dice que es un contrato conmutativo porque las obligaciones recíprocas, las partes se miran como equivalentes. ¿En qué sentido? Las dos partes que están actuando dentro del contrato de transporte tienen la misma, como decirlo, la misma regulación y la misma atribución. Dice que es un contrato principal porque subsiste por sí mismo, perdón, sin la necesidad de otro. O sea, por lo que estoy diciendo ahí, que el contrato de transporte es un contrato eminentemente formal. El mejor ejemplo para un contrato de transporte, que uno lo tiene que pensar desde el punto de vista de un cheque. Un cheque es un contrato de transporte, ¿ya? Entre dos partes, es nominativo, tiene una cuestión, a la orden de quién, para quién, cuántas lucas son, y el contrato de transporte es lo mismo, tiene las mismas características. Dice, los efectos del contrato de transporte existen derechos y obligaciones. Dentro de las obligaciones más importantes del cargador hoy día es suministrar los documentos. Hay dos más, pero la que yo encuentro que la que más demuestra es esa. Entre los derechos, el que más me interesa a mí, el derecho a ejecución de la prestación convenida. O sea, tiene que tener derecho de acuerdo a lo que él firmó. ¿Dónde están los seguros ahí, profe? Podrían estar dentro de la obligación. Ya. Porque cuando yo hablo de pagar el porte o el flete convenida, ahí tiene que estar establecido lo que es el tema de los seguros. En lo que es el porteador, la obligación es recibir la mercadería, emprender el viaje, custodiar y conservar. Obviamente todo el movimiento de la carga es totalmente una obligación del porteador. Los derechos, el derecho del cobro del flete, no se hace nada gratis. Y la obligación del consignatario, otorgar recibo de las mercaderías, pagar el portador, el porte, el flete y los gastos que haya incurrido. Obviamente el consignatario es el bacán, el jefe de la opción. De la parte del Incotep la conversamos, para que lo vayan definiendo. Por ejemplo, hablan modo de transporte versus la regla Incotep apropiada, por ejemplo, Word, FCA, Libre Transportista, ¿verdad? Incluye buque, reglas para transporte marítimo y vías marítimas, se ocupa siempre de acuerdo al video que vimos, el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Normalmente, ¿cuáles son las que dos más se ocupan en el transporte marítimo? El CIF y el FOB. Y en la primera, el Word, ¿cuál más? Entrega en TAP. Por ejemplo, el DEP, entrega de hechos pagados, es muy caro. Ahí explica un poquito más o menos, el SWORD, Free on Board, explica el mismo dibujo que lo llevo acá. Habla de los gastos hasta el FOB, por ejemplo, los gastos que involucra el FOB hoy día son transporte de bodega a puerto, el FCL, agente de aduana, visto bueno trámite en puerto, la consolidación y las inspecciones del SAC. El SWORD va a ver el valor de la mercadería, el valor de los envases, ¿Quién, la parrilla. ¿quién paga la inspección del SAC? Normalmente la primera parte. El total FOB es Word más pick-up, más agente de aduana, más gastos portuarios y el pick-up. Explica el costo seguro y flete para que lo vean con una explicación mayor. ¿Cómo se llama este tema? La estructura de costos de distribución física internacional. Si ustedes se fijan acá, tienen una columna que habla de los costos variables o los costos asociados que tienen los Incotep, los términos que tienen en inglés, la explicación y el precio. Por ejemplo, lo que es la bodega del vendedor, lo que es el cargue, normalmente es responsabilidad y se toma a precio de cuota, que a mí me gusta. Por ejemplo, dentro del seguro, por ejemplo, el seguro de transporte principal, normalmente SIF o SIF, costo seguro y flete, súper importante. El arancel, por ejemplo, el custom duty, DDP, el lugar en destino convenido, pero el gran problema que tiene es que es demasiado caro, porque obviamente es un proceso largo. ¿Ya? Es para que lo vayan revisando en el explicado.